Telefo. Telefo es el legendario fundador de esta ciudad de Pérgamo. Estos frisos estaban construidos de una manera realmente majestuosa. La escultura griega antigua, de alguna manera, podríamos compararla con el barroco, con el periodo barroco de la Edad Media. Este monumento, usualmente, estos monumentos se levantaban, se dedicaban a los grandes dioses de la antigüedad, a los dioses locales. Este concepto que tenemos de los patrones, los patrones locales, me refiero cuando decimos, este es el patrón del pueblo, no sé si en toda Latinoamérica tenemos este concepto, pero usualmente sucede, ¿no? Está la iglesia y tienen un patrón. Bueno, este concepto del patrón de la ciudad o el patrón de una iglesia es completamente griego, ¿no? Los griegos acostumbraban tener los patrones de sus ciudades y hacían peregrinaciones para ir a adorar a sus dioses una vez al año. Usualmente se sigue realizando en todas partes del mundo con un nuevo nombre, ¿no? Con una nueva forma de adoración mezclada. O sea, es lo que tenemos que entender. Este matrimonio mezclado sigue sucediendo, ¿no? Este altar de Pérgamo, es tan famoso y tan representativo que lo vamos a empezar a ver en muchos momentos históricos de la humanidad. Este altar de Pérgamo fue utilizado por Adolfo Hitler durante su reunión nazi en Nuremberg, en Alemania, en 1939. Es muy similar a la arquitectura original del trono de Satanás en Pérgamo. No es casualidad. Adolfo Hitler se convierte en un dictador en Alemania, ordena la construcción de la tribuna en el campo de Zeppelin, en esta ciudad de Nuremberg, donde después van a suceder los juicios de los nazis, específicamente con el propósito de que sus mítines y sus reuniones nazis fueran espectaculares y tuvieran una imagen, ¿no?, de esta impresionante templo pagano. Básicamente, no es de extrañarse que el arquitecto nazi de la tribuna Zeppelin, Albert Speer, en realidad utilizó la imagen del altar de Pérgamo como el modelo de lo que en esencia se convirtió el primer púlpito nazi. Lo que también es muy interesante es que en marzo del 2006, la nación de Turquía, después de no poder convencer a Alemania para devolver el altar que se habían llevado, decidió reconstruir, hacer una réplica perfecta del antiguo altar en la misma colina antigua, en Bergama, la ubicación antigua de Pérgamo. Así que en marzo del 2006, el ministro de Turismo turco, Attila Kok, declaró: no hay ninguna posibilidad de que el altar regrese de Alemania porque no tenemos ningún derecho legal. O sea, literalmente se llevaron piedra por piedra los alemanes de Turquía y hicieron la reconstrucción. O sea, lo que se construyó en Nuremberg son las piedras que se llevaron del altar de Satanás, del trono de Satanás, del altar de Pérgamo a Alemania. Y después los turcos lo volvieron a levantar, lo volvieron a construir en este lugar donde se encontraba el trono de Satanás, originalmente en esta colina en Pérgamo. Y una réplica idéntica al trono de Zeus fue usada en la inauguración de la presidencia de Obama en el año 2008. El Vaticano tiene muchas reminiscencias de esta misma estructura de Pérgamo en la estatua, además de San Pedro. La estatua de San Pedro no es otra cosa más que la estatua de Zeus, le cambiaron el nombre, pero es la misma estatua. Y ahí otra vez regresamos a este concepto del matrimonio mezclado. ¿Cómo es posible que tengan una estatua de Zeus en el Vaticano? Pues nada más le cambiamos el nombre y le ponemos San Pedro. Pero es la misma escultura que los antiguos adoraban como el dios Zeus, que ahora la gente va y toca. Yo tuve la oportunidad de estar en el Vaticano en el año 95 y me impresionó que uno de los pies de esta escultura se ve como si estuviera derretido por la multitud, los miles de personas que pasan y tocan el pie y lo besan,
Bueno, el pie ya está como si se hubiera derretido, ¿no? Como si hubieras puesto calor, ahí se hubiera derretido de tantas manos que han pasado por ahí por siglos, porque no solamente es el periodo desde que se levantó el Vaticano, el edificio de la Basílica de San Pedro, sino desde los tiempos en el que se usó este mismo ídolo. Y ese ídolo es el mismo que estuvo alguna vez en el templo de Jerusalén cuando los macabeos lucharon por liberar a Jerusalén y dedicar y rededicar el templo. Lo que sacaron de ahí fue esta imagen de Zeus. Entonces, no nos debería, o sea, no podría ser posible, no debería ser posible que estas cosas sucedieran. Pero ahí está toda esta conexión. O sea, estos mismos ídolos y símbolos se están mezclando y se están de alguna manera trayendo a la fe y convirtiendo esto en una religión mezclada y que finalmente se convierte en una fe pagana. Pero hay pocos, ahí dice, hay pocos en Pérgamo que retienen la fe y hay otros que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y tienes también a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco, de lo que hablamos la vez pasada. Y el Señor llama a esta iglesia, arrepiéntete, porque si no voy a venir pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga. ¿Te acuerdas que oír significa Shema? Oír con inteligencia, obedecer la palabra del Señor. Los nicolaitas habían tomado nuevamente la autoridad que le correspondía solamente a Cristo en esta iglesia, y en medio de aquello que habían permanecido fieles, obviamente había persecución, y había otros que estaban enseñando la doctrina de Balaam. Para entender lo que es la doctrina de Balaam tenemos que irnos a Números capítulo 22. Balaam era un profeta gentil que vendió sus servicios a un rey malvado, moabita, para hacer tropezar al pueblo de Israel durante el Éxodo. Barac contrató a Balaam para maldecir a Israel, es lo que dice Números capítulo 31. Por supuesto, esto no fue posible porque el Señor estaba con su pueblo. Y en ese capítulo 31 de Números vemos que hay una batalla final antes de entrar a la tierra prometida. Israel pelea contra los madianitas y entre ellos muere Balaam, porque aunque no pudo maldecir a Israel y tuvo que bendecirlos, Balaam estaba involucrado en esta batalla. Balaam, el nombre Balaam en hebreo significa desviador o devorador del pueblo. Este era un profeta que llevó al pueblo de Israel a fornicar con mujeres paganas. Esto lo van a encontrar en Números capítulo 25. Y por esta causa dice la escritura que perecieron 24,000 personas. Balaam además sacrificó ídolos y mezcló rituales ordenados por Dios con rituales paganos. Nuevamente esta mezcla es lo que vamos a entender en este pasaje. Los enseñó a comer carne ofrecida a ídolos, participando de rituales paganos, y enseñó obviamente inmoralidad sexual como parte de rituales. Era muy común entre los rituales paganos que se mezclara la prostitución con sacerdotisas paganas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo traemos esta información y la aplicamos a nuestro contexto? Participar de rituales paganos al mismo tiempo que adoramos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, esto es una mezcla extraña. Si tú no has dejado adoración pagana, si tú no te has dado cuenta, porque a lo mejor tenemos que ser honestos, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tienes que revisar todos los rituales que realizas, las cosas que celebras. Estamos a unos días en que el mundo va a empezar a celebrar. El 25 de diciembre, por ejemplo, el nacimiento del Mesías. ¿Realmente nació el 25 de diciembre, Yeshua, el Mesías de Israel? Todo lo que está alrededor de la celebración, árboles, regalos, luces, coronas, tienes que investigar de dónde salió. Hasta Wikipedia sabe, o sea, ni siquiera tengo yo que darte mucha información. Ve e investiga de dónde salieron todas esas cosas. Si tomamos cosas que practicaba el mundo, o por ejemplo, practicaban los antiguos en una festividad que se conoce como Saturnalia, y la agarramos y hacemos como que la purificamos y la limpiamos y la adaptamos
a la adoración del Dios verdadero. La pregunta es, ¿Dios tiene que recibirla porque ya decidimos que está bien y que no significa esto para nosotros? ¿Dios tiene que aceptarla? Hermana La Katy, iglesia, sí, te escucho. sí, quería comentar ahí, por ejemplo, los satanistas celebran la Navidad y ellos celebran, ellos le llaman el Yule, la fiesta del Yule. Entonces, encuentro ilógico y totalmente contradictorio que un cristiano celebre la Navidad si los satanistas lo celebran. Eso me llama la atención. Santa Claus ahora está de alguna manera purificado con un traje rojo y barba blanca, pero originalmente se le conocía como Krampus en las culturas nórdicas. Y Krampus era un demonio. Y entonces hemos traído a la fe al momento de celebración, conmemoración, estamos intentando conmemorar el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores a la forma como lo hacían los paganos. Es exactamente lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Pérgamo y es lo mismo que han hecho aún los dictadores del mundo. Están trayendo estas imágenes del trono de Satanás a sus conmemoraciones, centrándose ellos mismos en el trono de Satanás, eh, como lo hacían los césares en la antigüedad. De alguna manera podemos ver esta misma reminiscencia, ¿no?, de estos hombres que a sí mismos están dando autoridad como si fueran divinos. Y, y el problema es que los que creemos en el Dios verdadero no nos damos cuenta que a veces hacemos lo mismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, porque yo soy el Señor tu Dios, celoso, que visito la maldad. Si tenemos un Dios celoso, entonces tenemos que ser cuidadosos. Él no va a compartir a su novia, él no va a compartir a su pueblo con nadie ni con nada. Los 10 mandamientos son estatutos perpetuos, son juká en hebreo. Estas ordenanzas tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón grabadas. Es lo que significa la palabra juká, esta palabra que encontramos en la escritura, ¿no?, como estatutos. Grabado, tiene que estar grabado en nuestro corazón. Es lo único que puede estar grabado, nada más. Lo único que podemos grabar es sus instrucciones en nuestro corazón. Así que tengamos mucho cuidado. Porque de otra manera, si lo pensamos desde la perspectiva de la relación matrimonial, es como si el esposo siguiera trayendo en su cartera fotos de sus exnovias. O sea, a qué esposa le parecería que eso está bien? O sea, que yo puedo hacer eso. O a qué esposo le parecería correcto que su mujer siguiera teniendo fotografías de sus exnovios en su cartera. Eso no tiene sentido. No tiene sentido que pensemos que Dios tiene que aceptar estas cosas porque de alguna manera nosotros mismos las hemos purificado. No podemos celebrar el cumpleaños del Rey de Reyes en la misma fecha en la que los antiguos celebraban el cumpleaños de sus dioses. Todos los dioses solares celebran su cumpleaños el 25 de diciembre. ¿De verdad podemos hacer lo mismo con nuestro rey? Podríamos decirle a nuestro esposo: voy a celebrar tu cumpleaños en la misma fecha en la que celebraba el cumpleaños de mi exnovio, porque es la fecha en la que me acuerdo, ¿no? O sea, es la que tengo como que conectada. Entonces está bien, o sea, podríamos hacer ese arreglo. ¿Por qué pensamos que Dios tiene que tolerar que lo adoremos como las naciones paganas adoraban a sus dioses? Israel quiso adorar a Dios a su manera cuando salió de Egipto. Ellos curiosamente no estaban adorando a otro Dios. Si leemos el pasaje de Éxodo, dice que levantaron un becerro de oro y declararon: mañana haremos fiesta a Yahweh. Ellos pensaban que iban a adorar al Dios verdadero con una imagen de un toro al estilo egipcio. Y ellos pensaban que estaba bien. Les dejo de tarea que lean, por favor, Jeremías capítulo 10, porque la idolatría es algo que nos aparta completamente del Dios verdadero. La idolatría es la primera prohibición, está en el primer mandamiento que tenemos que guardar, porque es lo primero que quebrantó Eva cuando escuchó al adversario. Y este es como el mensaje global de la iglesia del mensaje a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del maná escondido.
La espada parte, la espada corta. Este es el mensaje de la palabra de Dios, quita y separa. Pero también la palabra de Dios es maná, es pan de vida que desciende del cielo. Pues puede servir en juicio para separar cabritos de ovejas, y para vida es el alimento que sacia el alma. El que venciere le daré comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al principio se nos hizo una conexión, ¿no?, con este asunto de que esta iglesia de Pérgamo conocía el nombre del Señor y fue fiel y guardó su nombre, guardó su autoridad y su fama. Nuestro Mesías está diciendo eh, que va a recibir como premio la palabra. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice que el Señor afligió a Israel cuando estuvieron en Egipto, cuando salieron de Egipto en el desierto, y los hizo tener hambre y los sustentó con maná, comida que no conocían, ni sus padres lo habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y además le dará un nombre nuevo, escrito en una piedrecita. El sumo sacerdote llevaba en su pectoral 12 piedras, cada una con el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál crees que es el nombre que escribirá el Mesías para nosotros si vencemos la influencia del adversario? De las tribus. Una de las tribus. Aquellos que venimos de entre las naciones. Este es un mensaje a los que están entre las naciones, extranjeros, que están viniendo a la fe del Dios verdadero y que van a ser incluidos dentro del pueblo de Dios. Cuando leemos Isaías 56, dice esta maravillosa profecía. Quisiera terminar esta sección de Pérgamo con este pasaje de Isaías capítulo 56 que dice así: Así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre, aquí está la conexión con el principio de este pasaje, que guarden, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo, y abracen, se enganchen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Pero son gentiles, pero el Señor los está llamando Israel. Aquellos que están siendo traídos de las naciones y están siendo injertados en el pueblo de Dios son llamados Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Este pasaje de Isaías conecta perfectamente todo lo que encierra este mensaje a la iglesia de Pérgamo, este llamado a la santidad, a dejar la idolatría, a limpiarnos de la idolatría, a dejar que la palabra del Señor separe y divida lo que está bien de lo que está mal, a separarnos también del nicolaísmo, del que hablamos la vez pasada, este sistema jerárquico que nos aparta realmente de confiar en el único, que es nuestro pastor, el único Dios verdadero. Hay personas que nos cuidan, que nos enseñan, que protegen la unidad, pero cualquier sistema religioso que impone un sistema jerárquico sobre el pueblo, ¿se acuerdan que nicolaísmo sí significa esto? Vencer al pueblo, autoridad sobre el pueblo. Cualquier sistema que se imponga y que se declare como la única verdad absoluta sobre la palabra de Dios, es una forma de idolatría también. Está dentro de este sistema que el Señor está diciendo, llamando a la iglesia de Pérgamo, sal de ahí. Entonces analiza
tu vida, analiza tu congregación, analiza el sistema religioso en el que te encuentras y decídete a vivir en fidelidad, que es el llamado para la iglesia de Pérgamo, ¿no? Abraza el nombre, vive bajo la autoridad del Eterno y vive en fidelidad. Amén. Maravillosa enseñanza por el momento, porque queda una iglesia más todavía por explicar. Me llama la atención ahí, hermana Katy, no sé si usted comparte la misma idea. Hemos descubierto que las cosas sacrificadas a los ídolos, esta idolatría que podría interpretarse en el día de hoy en la actualidad como la celebración de fiestas paganas, ¿cierto? Pero también habla de la fornicación, porque fue Balaam que aconsejó a Balac que llamara a las prostitutas de las adoradoras del dios, era de Moab, entonces era el dios Milcom, si no me equivoco. Milcom Sí, o Moloch, uno de esos dos. es correcto. ¿Sí? Que vinieran y entraran a las tiendas de los israelitas para que ellos cayeran en fornicación, para que Dios a través de esa fornicación los juzgara, para que viniera juicio en la transgresión. Como no podía maldecir a Israel, entonces a través de la transgresión, Dios, como es un Dios justo, iba a traer mortandad sobre Israel. Entonces, no sé si usted opina lo mismo con respecto a este punto que voy a mencionar ahora. En la actualidad, ¿cómo se interpretaría esto? ¿Usted cree que sería pastores o maestros que enseñan la permisibilidad de la inmoralidad sexual dentro de las iglesias? Por ejemplo, pastores que se creen mejores que Dios y más misericordiosos que Dios al decir, no importa si estás en adulterio, puedes predicar el mensaje. No importa si estás en adulterio, tú puedes ser pastor. No importa si cometiste actos de inmoralidad sexual, Dios es amor y misericordia. Trabaja para el Señor, en las cosas santas me refiero, en la Sí. permisibilidad en el acto inmoral. En el momento en que decimos que la ley de Dios está abrogada y ya no tenemos que guardar la ley de Dios, estamos quitando de delante de nosotros el cerco de protección de todo lo que tiene que ver con la carne y que nos aleja de la adoración verdadera. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si el templo está contaminado con fornicación, no hay forma de que podamos presentar al Señor una adoración pura. O sea, ¿cómo podríamos ser sacrificio vivo, santo y agradable al Señor si estamos permitiendo en nuestra vida fornicación, adulterio, etcétera, etcétera? El libertinaje que estamos viendo en nuestra generación, en parte tiene mucho que ver con esto, porque la iglesia dejó de predicar la pureza. Lo primero que le enseñan los discípulos a los gentiles que están viniendo a la fe es que se tienen que apartar de ahogado y de sangre. Tienen que cuidar su pureza, no comiendo cosas que no son apropiadas. Entonces, para quien me diga que las leyes dietéticas están abolidas, no sé qué hacen con estos dos mandamientos, porque no podemos tener dos mandamientos. O sea, que no van a comer sangre de cerdo, pero sí pueden comer cerdo. No tiene sentido. O sea, no puedes beber sangre y no puedes comer animales que fueron ahogados, pero si el Señor te deja comer camarones, ¿cómo podría ser que haya una prohibición dietética, pero lo demás no sea importante? Entonces, lo que comemos importa. La razón por la que salimos del jardín del Edén fue por una mordida a una fruta, les quiero recordar. Entonces, si nos sacó del jardín una mordida, deberíamos tener cuidado con lo que entra en nuestro cuerpo. Sí le importa a Dios lo que comemos. Hasta hablando de estos mandamientos tienen que ver con pureza, porque somos templo. Y luego dice que se aparten de idolatría. Si no nos apartamos de la idolatría, ¿cómo podríamos adorar al Dios verdadero? Desde lo que hemos estado hablando con respecto a la iglesia de Pérgamo y el problema que tenían en la ciudad. Y menciona también fornicación, porque todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales de alguna manera está asociado con una forma de idolatría personal. Las adicciones nos convierten a nosotros mismos en nuestro Dios porque le damos todo lo que pide el cuerpo. O sea, si tú no puedes decirle que no a tu cuerpo, tú te estás convirtiendo en tu propio Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta generación? El humanismo no es otra cosa más que exaltar al hombre y decir todos los placeres se valen, eres libre, que nada te restrinja en tus deseos, sé feliz. No vinimos al mundo para ser felices, vinimos al mundo para vivir con propósito. Y usualmente eso cuesta trabajo. O sea, ponernos límites para vivir una vida
productiva en santidad, en obediencia, eso cuesta trabajo. Ser discípulos es decirnos que no, toma tu cruz, di no, niégate a ti mismo y sígueme. Cualquier congregación que no está enseñando santidad de acuerdo a la ley de Dios va a ser una iglesia que se va a dar chance y va a empezar a abrir la puerta a pecados sexuales, a que haya adulterio dentro de la congregación, a que haya líderes que a lo mejor se cometen adulterio, se vuelven a casar y después les dan chance de seguir en el ministerio, o van a empezar a hacer cosas extrañas como empezar a casar, a tener matrimonios del mismo sexo. Van a empezar a haber líderes que se autonombran líderes, obispos espirituales, que viven vidas dobles o que abiertamente están viviendo vidas, por ejemplo, con atracción al mismo sexo y abiertamente lo están practicando, ¿no? Por supuesto que el Señor está llamándonos a obediencia y a santidad. Cuando no predicamos esas cosas, nos estamos dando chance a nosotros mismos de todas estas cosas. Vivimos en una época en la que es tan fácil caer en pecados sexuales. Ni siquiera tienes que cometer adulterio con el vecino, basta con que prendas la computadora y le des un clic y tú puedes estar cometiendo adulterio viendo una película o pornografía. Vivimos en una generación en la que cada vez más el pecado de Pérgamo y el pecado de estas iglesias, sobre todo, y lo vamos a hablar ahorita del pecado de Tiatira, es escandaloso. Lo estamos viviendo, o sea, delante de nuestros ojos están pasando estas cosas y tenemos que ser honestos, que una iglesia que no predica santidad y obediencia, pues va a caer en algunas de estas cosas. Nosotros mismos tenemos que ser honestos, o sea, queremos tener una relación con Dios, pero no podemos decirle que no a nuestro cuerpo. ¿Cómo podríamos vivir siguiendo al Maestro? ¿Cómo podríamos ser seguidores y discípulos de aquel que no cometió pecado cuando no queremos? Porque este es el asunto, no es que no se pueda, es cuando no queremos vivir en obediencia y santidad. Es más fácil decir que ya estamos bajo la gracia y ya no hay que vivir en obediencia, a darnos cuenta que la amonestación para la iglesia de Pérgamo está tan vigente como lo estaba en el primer siglo, como debe estarlo cuando el Mesías está a punto de regresar. Amén. Bueno, para cerrar y entrar de lleno a la iglesia de Tiatira, hermana Katy, me llama la atención que usted dijo que Pergus era una torre, pero también podía significar mezcla, y Gamus, matrimonio. Entonces podríamos interpretar como casado con la torre o matrimonio mezclado. Eso me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo, por medio de la sabiduría de Cristo, por el Espíritu Santo, nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque ahí vienen los graves problemas, los divorcios, las peleas, etcétera, etcétera, etcétera. A veces hay yugo desigual aún entre dos creyentes. Dentro de la misma iglesia a veces hay yugos desiguales. Es más, la escritura dice en Deuteronomio capítulo 7 que hay una prohibición para Israel, que nosotros no nos podemos emparentar con las cananeas. En este caso, las hermanas que son del pueblo de Dios, con los cananeos. No, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Belial y Cristo. Entonces, es maravilloso que todo lo que usted ha explicado, aún en la etimología hay una enseñanza. Amén. Amén, así es. Nada que está en la palabra de Dios está de más, o sea, eso tenemos que abrir nuestros ojos. Cada cosa, cuando empezamos a estudiar la escritura en contexto, cuando tenemos la curiosidad de buscar en la gramática, en la lingüística, cómo estas cosas, qué significan estas cosas, empiezan a provocar, a tener un impacto muy fuerte en nuestro entendimiento de la escritura. Toda la escritura está conectada y tenemos que abrir nuestros ojos. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, podemos hacer esas conexiones, ¿no? Mira, esto lo puedo conectar con esto que dijo Pablo, y se vuelve súper práctico, porque entonces ahora sé qué está el Señor esperando de mí. La fe no es un sistema de sofá cómodo en el que pues, ya creí, me siento y no pasa nada, ya soy salvo. La fe es una batalla, es una lucha, es una guerra, ¿no? Pablo habla de carreras, Pablo habla de guantes de box. Esto
cuesta trabajo, hay que sudar, hay que luchar con el texto bíblico y hay que decidirnos a ser obedientes. Ya necesitamos dejar de ser rebeldes. Es bien fácil poner pretextos y decir, no, esto no es para mí, no se aplica para mí. Algunos me van a decir, pero ya ni vamos a estar aquí, ¿no? Ya fue el rapto secreto, ya no estamos para aquí, ¿no? Y entonces ya no hay que obedecer estas cosas. Mis hermanos, esto se lo está diciendo el Señor a la iglesia que estaba en ese momento viviendo. Esto lo está diciendo el Señor a la iglesia que vive todavía aquí. Mientras el Señor no vuelva, estas cosas son completamente necesario y son llamadas de atención para todos nosotros. Esto sigue vigente para la iglesia del día de hoy. Y si no ponemos manos a la obra, cuando el Padre venga, nos va a decir, no te conozco, no vienes vestido de la manera apropiada, no vienes vestido de novia, y si la novia no está vestida apropiadamente, no puede entrar a la boda. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos a ir a la iglesia de Tiatira. Voy a leer el texto y seguimos con la enseñanza, hermana. ¿Está corto de tiempo, hermana? Disculpe. Adelante. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, semejante a lo de Balaam, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Otra vez, ¿qué significan los nombres? El nombre de Tiatira en griego, es incierto, y la razón es porque es un nombre más antiguo o de origen lidio, no es de origen griego. El término tigatera significa en lidio hija o ciudad de la hija. Otra acepción al nombre de Tiatira son los términos thea, que en griego significa diosa, tiranos o turanos, significa gobernador. Entonces Tiatira podría significar también gobernado por una diosa o por una mujer, y eso es interesante si lo conectamos con el resto de la narrativa que menciona a una mujer llamada Jezabel. Si comparamos a la ciudad de Tiatira con el resto de las ciudades que menciona Apocalipsis en Asia Menor, esta no era una ciudad muy grande, estaba en un valle muy lejos no muy lejos de la costa, en el camino hacia Pérgamo. Esta ciudad era un centro comercial, tenía gremios de artesanos, de herreros, de curtidores, de tejedores, de panaderos, pero lo más importante es que a todos estos gremios de artesanos se les obligaba a participar de actividades paganas. Se les obligaba a ofrendar de sus labores a los dioses, ya fuera en especie o en comida. Estos ritos, por supuesto, incluían prostitución en los templos idolátricos. El Mesías en este pasaje se presenta como el Hijo de Dios, ¿no? Escribe el ángel, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Así es como se está presentando el novio para esta iglesia. Y está revelando características de su persona.
Y esto vamos a verlo como un patrón. Al principio, en cada una de las amonestaciones a las 7 iglesias se presenta el novio, o sea, se presenta el novio y sus características, y está conectada a esa presentación con el premio o con el juicio que va a venir a esta iglesia. El término, por supuesto, si se arrepienten hay un premio, una recompensa, si perseveran en fidelidad hay una recompensa, pero hay un castigo, un juicio si no lo hacen. El término hijo de Dios que es presentado aquí es muy particular. En algunos textos, sobre todo en Apocalipsis, en los textos apocalípticos o proféticos, se presenta al Mesías como el hijo del hombre. Sobre todo en los evangelios se presenta así, como el hijo del hombre. El término hijo de hombre es un término completamente divino. Algunos pensarían que solamente está hablando de un humano, que se está refiriendo a la parte humana del Mesías. Pero cuando estudiamos Daniel, en particular el capítulo 7, nos damos cuenta que el término hijo de hombre es completamente divino, a diferencia del término hijo de Dios. El término hijo de Dios tiene más que ver con un concepto que tiene que ver con la realeza desde la perspectiva de la escritura, del texto bíblico. Y esto es muy interesante. Ahora, para los griegos, el término hijo de Dios o un hijo de los dioses, desde la perspectiva de la mitología, era usualmente el resultado de una relación entre un dios o un titán con un mortal. Por ejemplo, Zeus tomó a Diané, que su padre Argos había encerrado en una torre para que ningún hombre la tomara por miedo a que el nieto lo matara. Y entonces termina esta mujer concibiendo de Zeus a Perseo. Esto en la mitología griega se le conocen a estos hijos como semidioses. Nosotros no podemos tener esta idea de Yeshua en nuestra cabeza. Nuestro Mesías no es un hombre como nosotros, es un Adán, pero no tiene nada de la corrupción de todos nosotros. No tiene nada de la corrupción del hombre. Yeshua es divino, y esto lo voy a repetir hasta el cansancio, porque un humano solamente no puede salvarnos, porque también requeriría ser salvado. Para el hombre es imposible salvarse y solo Dios salva. Esto lo dice la Escritura, lo dice los evangelios, lo dicen los profetas, solo Dios salva. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, no hay Moshiach fuera de mí, no hay salvación y no hay Mesías fuera de mí, dice el Señor. Así que el Mesías salió del Eterno. Todos los humanos tenemos sentencia de muerte. Solo Yeshua, quien no es un humano como todos nosotros, él puede ponerse en la brecha y tomar nuestro lugar para que podamos acceder nuevamente al árbol de la vida. Si un Adán normal quiere cruzar hacia el árbol de la vida, muere por la espada en la entrada del jardín. Nuestro Mesías se puso en la brecha y murió para que nosotros podamos entrar. A diferencia de cualquier Adán o de cualquier humano, él se levantó de los muertos. Y esto tenemos que recordarlo. Esto es fundamental para entender que cuando Adán pecó se le dio carta de divorcio. En Génesis 3:22 el Señor le dijo, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora que no alargue su mano para que tome del árbol de la vida y coma. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra. En el versículo 22 de Génesis capítulo 3 dice literalmente en hebreo, dijo el Señor, dijo Yahweh Elohim, Adán era como uno de nosotros al conocer el bien y el mal, pero a menos que envíe su mano y tome también el árbol de la vida y coma, vivirá para siempre. Así es como dice realmente este texto. Y luego dice en hebreo, Vayegaresh, y lo expulsó. La raíz de esta palabra, Garesh, es la misma para divorcio. Y luego el Eterno lo expulsó y le dio carta de divorcio y puso querubines en la entrada. Si queremos ir al árbol de la vida, tenemos que hacerlo a través de una espada que nos va a atravesar y nadie nos puede resucitar.
porque el pasaje dice, porque el día que comas de este árbol, muriendo morirás. Entonces esta es la gravedad de nuestra sentencia. A menos que comamos del árbol de la vida, no viviremos eternamente. Los querubines impiden el acceso, y esta es la sombra del tabernáculo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había querubines en la entrada, querubines protegiendo el trono del Señor en la tierra, que es lo que representa el arca del pacto, y solamente por misericordia, a través de la justicia de Dios, que es la maravillosa sombra del sistema sacrificial, era posible acceder, no por los méritos del humano, sino por el sacrificio, a acercarnos o acceder al trono o al árbol de la vida. No podemos en nuestros méritos, no hay forma, estamos muertos, es imposible. Tiene Dios mismo que permitirnos el acceso. Esto es lo que significa la dimensión de que Yeshua sea hijo de Dios, es rey, es el marido que puede volvernos a tomar en pacto porque estábamos divorciados. El Mesías tiene, dice este pasaje, ojos como llama de fuego. Su mirada es penetrante. Los ojos del Señor no solamente ven lo que está en apariencia, lo que está afuera. Los ojos del Señor pueden penetrar y mirar hasta lo profundo del corazón. Él ve lo que está en nuestro ser. Él ve nuestros actos, y no solo nuestros actos, sino nuestras intenciones. Entiende cuando hablamos cuál es la expresión de lo que estamos diciendo y su mirada penetra esto. En Apocalipsis, en este pasaje, en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, la mirada del Señor penetra y escudriña nuestro corazón, revisa nuestro corazón. Es decir, que al Eterno no se le escapa nada. La luz deja expuestas las obras, nuestras obras, y se hacen visibles. La iglesia de Tiatira necesita oír, poner atención, que hay cosas que tiene que cambiar. Ellos creían que no se notaba lo que estaban haciendo. Los pecados sexuales suceden en lo oculto, en lo secreto, no se ven. Y pensaban que como no se veían, como eran secretos, entonces el Señor los pasaba por alto. En español mexicano diríamos, se hacía de la vista gorda, no veía, como que no veía lo que estaba pasando, como que estaba en la oscuridad. Pero ojos como llama de fuego permiten ver aún lo que está en la oscuridad. Pero el Señor es lleno de gracia. Algunos me van a decir, y hay pecadillos que no tienen importancia, ¿no? Si nadie me ve, si no lastimo a nadie, no debe pasar nada, ¿no? A veces decimos eso. ¿A quién le hacemos daño? No le hacemos daño a nadie. Es algo privado y en lo secreto. Dice Hebreos capítulo 4 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos, desnudas delante de aquel al que tenemos que dar cuentas. Este pasaje dice que todos vamos a dar cuentas, todas nuestras obras van a ser expuestas. En la profecía de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 10, dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor es tardo para la ira y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, pero si no lo hacemos, entonces vamos a tener que dar cuentas de nuestras acciones. Si la corrección del Señor tarda, no es porque se le pase por alto o porque no importe lo que estoy haciendo, sino porque en su misericordia nos está dando tiempo para arrepentirnos. Es pura gracia. Pero así como en los tiempos de Noé la puerta se cerró y se acabó la gracia, un día la puerta se cierra y van a venir muchas novias y van a decir, Señor, ábrenos la puerta, ya llegamos. Y el Señor va a decir, no las conozco, no venían listas, no estaban preparadas, la lámpara estaba apagada. Nuestro Mesías va a volver y va a regresar con vara de hierro a ejercer su juicio y también va a recompensar justamente a aquellos que decidieron vivir en fidelidad. La iglesia necesita escuchar este mensaje, el mensaje para la iglesia de Pérgamo y para el mensaje para la iglesia de Tiatira. Estas amonestaciones son para la congregación del día de hoy. Dice además que los pies del Mesías son como bronce bruñido. El bronce bruñido es aquel que ha sido pulido hasta que queda reluciente.
Para pulir el bronce es necesario purificarlo y pasarlo por altas temperaturas. En la Biblia, el bronce representa juicio. El altar de sacrificio en el tabernáculo estaba hecho de bronce. El altar y el lavatorio estaban hechos de bronce. Y estos dos objetos en el tabernáculo representan el juicio del fuego. En el altar se consume lo que es malo y se purifica todo para que quede solamente lo bueno y lo que es válido. Yeshua vino la primera vez como siervo sufriente, pasó por el crisol del fuego de la prueba y demostró que Él es puro, que Él es perfecto y que toda su obra es perfecta. El Mesías volverá a ejercer su juicio y sus pies son como bronce bruñido. El profeta Daniel recibió la misma revelación del Señor de una forma similar. En Daniel capítulo 10, en el versículo 6 dice, su cuerpo era como de berilio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de su paladar como el estruendo de una multitud. Ahora hablemos de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¿Qué representa esta mujer Jezabel que está en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2? La primera aclaración que hay que hacer es que no se trata de, que se trata de una mujer que está actuando dentro de la congregación. Ahora, no significa que una mujer automáticamente se convierte en Jezabel porque enseña en la congregación, porque entonces quizá la interpretación simple a la que podríamos llegar, porque hay una mujer en la congregación que está enseñando, entonces automáticamente es una Jezabel. Tenemos que tener mucho cuidado con esa interpretación, porque hay muchas mujeres santas que fueron profetisas en la historia. Entonces esta mujer Jezabel, que es profetisa, está enseñando la palabra, aparentemente la palabra de Dios, que es algo que tenemos que tener cuidado, qué es lo que está enseñando, porque en la escritura hay muchas profetisas. Miriam era profetisa, la hermana de Moisés. En Éxodo 15 dice que Miriam era profetisa, hermana de Aarón. En Jueces capítulo 4 dice que Débora era una mujer santa que era profetisa. Eso lo dice Jueces 4:4. Segunda de Reyes 22:14 habla del sacerdote Hilcías, Ahicam, Acor, de Safán, y la profetisa Hulda, que era mujer de Salum, hijo de Tikvá. En Lucas capítulo 2, versículo 36, había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había enviudado muy joven y que toda su vida la dedicó al servicio del Señor y servía en el templo. Entonces, que una mujer sea profetisa no implica automáticamente que sea una Jezabel. Es lo que hay que primero declarar. Ahora, ¿qué hace un profeta? La palabra profeta, naví en hebreo, significa el que trae el fruto interno o el que brota de la fuente. Hay otras palabras que se usan en referencia a los profetas. Por ejemplo, Samuel se le conoce como el roé o el vidente. Natán, el profeta, se dice que era José, José no con J sino con H y con Z. Esta palabra también se puede traducir como vidente. Balaam, del que ya hablamos, es llamado Cosem o un adivinador, o sea que no es lo mismo este tipo de profeta que tenían las naciones al profeta del Señor. Usualmente esta palabra Cosem en hebreo es utilizada para hablar de un falso profeta. Entonces, ¿qué es lo que debería ser un profeta? Tanto hombre como mujer. Para empezar, no son adivinos, no nos cuentan el futuro. Un profeta nos habla la palabra de Dios con autoridad, nos enseña la palabra de Dios y nos llama al arrepentimiento. Amonestan al pueblo de Dios para que no tomen el pecado a la ligera. Es un ministro que puede ser hombre o puede ser mujer. Así que, por favor, cuando lean este pasaje no le vayan a prohibir a las mujeres enseñar la palabra del Señor y llamar al arrepentimiento si tienen ese llamado divino. Por supuesto, cualquiera que se llame profeta tiene que pasar por la prueba de Deuteronomio capítulo 13. Un verdadero profeta provoca una revolución espiritual porque mueve al arrepentimiento, mueve a las personas a volver a Dios.
Entonces, ¿cuál es el problema con Jezabel? Esta mujer reclamaba que era una profetisa, pero en vez de enseñar la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Enseñó a participar de actos paganos y su influencia no era para volver a las instrucciones de Dios, no estaba llamando al arrepentimiento, estaba llamando a los siervos del Señor a ser infieles a Dios. Entonces, tenemos que empezar por el nombre de Jezabel. En hebreo se dice Jezebel, que significa, ¿qué significa Jezabel? Esta falsa profetisa. Déjame ver, no lo tengo aquí. En mis notas, lo voy a buscar aquí en el Algo de Oxford. adoradora de Baal, la no casada, ¿no? Creo que sí, la no casada. Mm. Si el nombre representa la fama y la autoridad, esta mujer Jezabel, aquí ya tengo, Jezebel, significa no sincera o sin rectitud. Ahora, históricamente es importante también hacer la conexión, o sea, no solamente con así, exaltado, Baal es exaltado, ¿esto qué significa? O esposa de Baal, ¿no? O la que es esposa de Baal, ahí está. También está conectado con el término de sin castidad. Esto es lo que significa el nombre de esta mujer, Jezabel. Jezabel forma parte de la historia bíblica. Jezabel fue destruida literalmente, pero en Apocalipsis 2:20 vuelve a aparecer. O sea, ¿cómo puede ser que desapareció en la historia antigua, tuvo su participación y vuelve a aparecer? Cuando hablamos del espíritu de alguien, por ejemplo, cuando hablamos del espíritu de Jezabel, a veces tenemos esta idea mística, ¿no? Como si fuera un demonio que viene y posee a una persona. Pero el espíritu, andar en el espíritu de alguien, literalmente significa andar en el camino de alguien, hacer las mismas obras de alguien. Cuando tú y yo andamos en el espíritu, hacemos las obras de Dios, caminamos el camino de Dios. O sea, anden en mis caminos, dice el Señor. Eso es ser espiritual, básicamente. Tengo un estudio completo acerca de lo que significa ser espiritual, porque el término ruach está usualmente conectado con el término araj, que significa caminar, con la misma palabra que se utiliza para hablar acerca del camino o la ruta que sigue la luna o la ruta que sigue un molino. Entonces, andar en el espíritu es andar en las instrucciones o en el camino del Señor. Entonces, esta mujer, esta profetisa que está en la iglesia de Tiatira, cuyo nombre está conectado con esta antigua mujer en la historia de Reyes, nos llama mucho la atención. Jezabel forma parte de la lista de 4 mujeres en la Biblia que planearon gobernar, controlar y usurpar el trono de Israel con sus encantos. La fama de estas mujeres se propagó por la fuerte influencia que realizaron. En el caso de Jezabel, tenemos historias de matanzas que hizo, por ejemplo, de los profetas y la apostasía a la que llevó al pueblo de Israel. Esta mujer era rebelde, era manipuladora. Ella hizo que 10 millones de hebreos menos 7,000 dejaran el pacto con Dios. Esta mujer es introducida como una princesa fenicia, hija del rey Itobal, de Sidón. Se casa con el rey Acab. Estamos hablando del reino del norte. ¿Se acuerdan que Israel se divide en 2 reinos? Perdón. El primer error, justo lo que mencionabas cuando hablábamos de Pérgamo, el primer error de acá fue casarse con una extranjera. Se unió en yugo desigual con esta mujer, con una incrédula. Y entonces cuidado todos aquellos que dicen, pero lo voy a llevar a los pies de Cristo, no te hagas ilusiones. Esto no sucede, no ha sucedido en la historia. Acab se consideraba adorador del Dios verdadero. Le puso a 3 de sus hijos nombres que incluían el nombre de Dios: Ocosías, Ahaziyah, agarrado de Dios; Joram, Yehoram, enaltecer a Yahweh; Atalía, Ataliyah, apretado por Yahweh. O sea, le puso nombres con el nombre del Eterno. Acab
permite a Jezabel establecer templos paganos dedicados a los Baales, particularmente a Baal y a Sera en Israel. Y entonces el paganismo recibe respaldo de la realeza en Israel y lleva a los hebreos a la idolatría, a la corrupción, a la inmoralidad sexual, los somete a una tiranía. Les animo a que lean, por ejemplo, el episodio de Nabot, de la viña de Nabot, en Primera de Reyes 21 al 16. Esta mujer era tan manipuladora que manda asesinar a un hombre bueno para que el marido, que estaba haciendo un berrinche como niño, se quedara con las tierras de este hombre. El plan de Jezabel era establecerse y someter al pueblo de Dios y convertirse ella en la reina. Básicamente eso fue lo que hizo. Con sus encantos sometió de tal manera al rey que realmente ella era la que controlaba al pueblo. Básicamente Acaz era la cabeza, pero ella el cuello que dirigía a la nación. Se impuso a los ancianos de Israel y al mismo rey, y fue tan astuta que sedujo a su marido para ir modificando la vida, la vida espiritual y el gobierno de Israel, para establecer un sistema idolátrico a Baal, y obligó a Israel que rindiera culto a estos dioses, se hicieran cosas abominables como sacrificar bebés a los Baales. Según datos arqueológicos, una de las maneras con las cuales Jezabel propagó su temor era a través de amenazas escritas que firmaba con su sello. Se han encontrado literalmente en Israel, estoy hablando de sellos arqueológicos, con el nombre de Jezabel. Existe esta evidencia arqueológica. Y en Primera de Reyes tenemos además la confirmación. En el capítulo 21 dice que ella escribió cartas a nombre de Acab y las selló con su sello, y envió cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y entonces ella amenazaba, mandaba sus cartas para amenazar a los demás, tenerlos aterrorizados. Los sellos eran una costumbre de los antiguos tiempos, que eran usados como las firmas de las realezas en las cartas. Y arqueólogos de Harvard encontraron en Samaria, justamente en la región del norte, sellos en lugares en palacios que construyó Acab, que contenían en sus habitaciones objetos de marfil, y entre ellos aparece un sello que tiene inscritas el sello de Jezabel. Y entonces hay una correlación extraordinaria en la que podemos observar que esto sucedía, que Jezabel usaba estos sellos para de alguna manera operar en contra de algo que era favorable a sus planes, y controlaba, y entonces decretaba algo en contra de alguna persona o una institución. De alguna manera estos sellos eran una forma de poder, denotaban su influencia. Aquí está lo importante del nombre de Jezabel. Por eso me interesaba tanto. Si Jezabel significa casada con Baal o casta para Baal, da la idea de que este espíritu se mueve de algún modo de una generación a otra, y podemos observar las características de este espíritu de Jezabel, tomando como base algunos pasajes del Antiguo Testamento y lo que nos está diciendo, nos está relatando el Evangelio de Apocalipsis, de Revelaciones. Esta Jezabel era manipuladora. Esta esposa del rey Acab lo dominaba y lo controlaba completamente, y Acab termina cediendo su autoridad ante ella. Ahora pongan atención. Por 28 años he servido como consejera familiar, y esto se los paso al costo. Jóvenes, pongan atención. Uno de los síntomas más difíciles de curar en una relación matrimonial es el resultado de haber tenido relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. Los varones entran en un estado de sumisión debido a que no pueden llegar al matrimonio castos. Cuando tú te adelantas y empiezas a tener relaciones antes del matrimonio,
la mujer toma de alguna manera autoridad sobre la vida del marido. Las mujeres tenemos una enorme influencia sobre el varón. La mayoría de los problemas matrimoniales surgen justamente por eso. Y a lo mejor a algunos se les van a empezar a prender los focos ahorita y van a decir, no me he dado cuenta. ¿Por qué las esposas sienten que tienen que arrastrar a su marido? ¿Por qué espiritualmente los maridos se sienten como apagados y las mujeres quieren de alguna manera espiritualmente levantarlos y jalarlos y sienten que no pueden? Probablemente fue porque tomaron decisiones antes de casarse y están viviendo las consecuencias. Ahora, ¿se puede arreglar? Cuesta mucho trabajo, sí, pero primero hay que estar conscientes de eso. Hay que de alguna manera reconocer que el principio de muchos problemas que hay en el matrimonio tiene que ver porque la estrategia de Jezabel es cortar la cabeza. El marido de alguna manera queda en una posición de sumisión dentro del matrimonio. Y esto es lo que está pasando en la historia de Jezabel y Acaz. Y lo vamos a ver en la historia, es lo que estamos viendo aquí también, en la historia de Tiatira. Esta mujer le está enseñando a los varones a fornicar. Se oponía, esta mujer odiaba toda la autoridad espiritual delegada por Dios, no solamente a los esposos, sino especialmente a los profetas. Entonces esta mujer además va a utilizar su boca para disminuir la autoridad de los líderes espirituales en la congregación. Va a utilizar su influencia, su boca. Así que cuidado, mujeres, lo que hacemos con nuestra boca y cómo hablamos de los líderes en nuestras congregaciones, nuestros líderes espirituales. Porque nosotros tenemos mucho poder y cuando nosotros no somos mujeres espirituales, no somos guiadas por el Espíritu del Señor, sino estamos siendo guiadas por un espíritu jezabelino, lo que estamos haciendo es justamente hacer lo mismo, cortar cabezas con nuestra lengua. Jezabel siempre viene acompañada de otros espíritus malignos asociados con ellos, como amenazar a otros, sembrar desaliento. Se mueve con un espíritu de seducción, de fornicación. La palabra que está ahí es porneo y tiene que ver con lujuria, con seducción, vestirse provocativamente. Es una característica del espíritu de Jezabel. Hermanas, lo digo así abiertamente porque soy mujer. Tengo vergüenza de ver las fotos que muchas mujeres creyentes suben a sus redes sociales. Jóvenes, tengan cuidado. No tienen idea del poder que tiene una imagen sobre la mente y el corazón de un varón. En las congregaciones, ¿cómo nos vestimos? O sea, no es posible que un varón esté toda la semana luchando con imágenes en revistas, en puestos de periódicos, en la televisión, en su computadora, todo el tiempo estén luchando con eso y lleguen a alabar al Señor y tengan que luchar con la imagen de la señorita o de la mujer que está sentada enfrente, que está vestida provocativamente. O sea, que ni siquiera en ese momento los hombres puedan relajarse para adorar a Dios, me parece que es vergonzoso. Pero esto es parte del espíritu de Jezabel que no nos hemos dado cuenta que está permeando aún dentro de nuestras congregaciones. Este es un espíritu de lujuria, de provocación. También es un espíritu de incubación. ¿A qué me refiero? Se desarrolla como una enfermedad en un organismo que se va contagiando y van apareciendo síntomas. Una víctima, por ejemplo, de abuso suele convertirse en un seductor en busca de abrazos para hacer caer a otro. Y muchas personas van a repetir lo que les hicieron, se lo van a repetir a otros. ¿Para qué viene el espíritu de Jezabel contra la iglesia de Cristo? El espíritu de Jezabel, así como se levantó en el pasado contra el ministerio profético de Elías específicamente, hoy se levanta contra el cuerpo de creyentes del Mesías para atacar y destruir el ministerio profético de las congregaciones. Los profetas llaman al arrepentimiento. Los profetas no eran adivinadores, eran valientes predicadores de la palabra de Dios. Un profeta no te dice que te va a ir bien, que vas a tener un gran puesto de trabajo, que todo está maravilloso. Un profeta te dice arrepiéntete y vuélvete al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. El espíritu profético de Elías sigue vigente hasta el día de hoy.
y proviene del Espíritu del Eterno. Este representa el Espíritu del Creador que conduce al creyente a la búsqueda de arrepentimiento, de humillación, que busca la verdad, que quiere vivir en santidad. Y entonces empieza una lucha espiritual. Y este espíritu inmundo de Jezabel, este camino de Jezabel contra el espíritu profético del Espíritu Santo representa esta figura de Elías que está llamando al arrepentimiento, este mover de Dios, de santidad contundente, de vivir en obediencia a la ley de Dios, se contrapone a este espíritu, están luchando con este espíritu inmundo de Jezabel que opera a través de todos los tiempos, atacando la unción profética de Elías, amenazando de muerte, sembrando el desánimo y el desaliento. Atacó la unción profética de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en el espíritu profético de Elías a preparar el camino del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Este que venía con el manto profético de Elías terminó en la cárcel y porque atacó y delató y públicamente llamó al arrepentimiento a Herodes, que había tomado a la mujer de su hermano, una seductora como Jezabel. Y nuestro Mesías menciona a Elías, que viene en el espíritu de Elías. La hija de Herodías seduce a Herodes para que le corten la cabeza a Juan el Bautista. Por eso digo que el espíritu de Jezabel tiene el propósito literalmente de cortar cabezas. Tenemos que poner mucha atención. Cuando se levantan dentro de la congregación mujeres que tienen este espíritu de seducción y que utilizan su boca para desanimar, para minimizar, para destruir o para cortar cabezas dentro de la congregación. Esto es lo que hace el espíritu de Jezabel. Pues hay que tener mucho cuidado, hay que abrir los ojos a lo que está pasando en las congregaciones. ¿Y qué van a hacer? Pues van a utilizar sus encantos, para limitar, reducir o destruir literalmente el ministerio de varones y de hombres de Dios. Así que cuidado. Esposas, abran sus ojos a lo que están haciendo y cómo están viviendo. Si están limitando, destruyendo, minimizando, haciendo menos públicamente, hablando mal de sus maridos, están actuando en el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel está reflejado ahora mismo en forma de pornografía, que seduce a los siervos de Dios nuevamente para que dejen su ministerio. El espíritu de Jezabel está reflejado en manipulación, en feminismo, en abuso de autoridad, en celos, en control. Los varones se convierten en pusilánimes, irresponsables. Esposas controladoras y dominantes usurpan la autoridad del varón. Este espíritu provoca depresión en los varones, provoca padres ausentes, provoca atracción al mismo sexo, provoca adulterio y por supuesto provoca idolatría. Ahora la pregunta es cómo se rompe este espíritu de Jezabel. Primero necesitamos reconocer el problema, necesitamos renunciar al pecado y confesarlo. Necesitamos aprender a vivir en sujeción. Yo una vez le pregunté a mi pastor, ¿qué significa eso de estar sujeta? No sé qué significa estar sujeta. A veces tenemos esta idea de que una mujer sujeta es una mujer callada, que no habla completamente sumisa, ¿no? Que no tienen nada que decir. Una mujer sujeta es una que se agarra del pantalón del marido y le dice, ¿a dónde vamos? Vamos juntos. Una mujer sujeta es una que le detiene las espaldas al marido, como el sacerdote detiene las espaldas de Israel para mantenerlo en obediencia y en santidad al Señor. Es una mujer que honra a su marido con sus palabras. Una ayuda idónea, a veces tenemos esta ayuda idónea como que es el complemento perfecto del marido. No, mis hermanos, esta palabra en hebreo, ayuda idónea, significa ayuda en oposición, una ayuda opuesta, del otro lado. Es el keknedo. Exacto, ese keknedo significa el otro lado de lo que no ves. La esposa literalmente le está cuidando las espaldas al marido para que aquello que no puede ver, ella se lo pueda enseñar. Entonces, en vez de ser manipuladoras, de ser abusivas y utilizar nuestra palabra para destruir al varón, nuestro trabajo es ayudarlo a ver esos ángulos que están ciegos para él.
Es necesario que las mujeres aprendamos a vivir sujetas voluntariamente al marido. Por supuesto, los maridos tienen que estar sujetos voluntariamente a Cristo, que es la cabeza. Es bien fácil para una mujer estar sujeta a un varón que ama al Señor. Es bien difícil estar sujeta a un varón que no quiere obedecer al Eterno. La sujeción es voluntaria. No me pueden obligar a estar sujeta. O sea, un varón que intenta sujetar o someter a su mujer a la fuerza, no está haciendo el trabajo de ser proveedor, de santificar a su mujer, de amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y murió y se sacrificó a sí mismo por ella. La sujeción tiene que ser voluntaria, de la misma manera como el varón tiene que sujetarse voluntariamente a los pies del Señor. La mujer tiene que aprender a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, para que entonces la palabra del Señor no sea blasfemada, como dice Tito 2.5, como dice Efesios 5.22. La mujer tiene que aprender a ataviarse correctamente. A veces instalamos en las congregaciones formatos de vestuario. La Escritura no nos habla que hay un formato de vestuario, que si fuera así todos tendríamos que usar túnicas. Lo que dice la Escritura es que tenemos que vestir con decoro, ser recatadas en el sentido de cuidar el vínculo de amor y ser santas. Entonces, no es lo mismo como me he visto aquí en México y en Puebla que hace frío, o como se visten en Panamá o en Costa Rica que hace calor. Pero yo sé lo que significa decoro porque puedo traer ropa muy caliente pero muy ajustada y no estar vestida decorosamente, o puedes estar en Costa Rica o en un lugar donde hace calor y usar ropa ligera pero estar vestida decorosamente. Entonces, tengamos cuidado con eso, que nuestro vestuario, que nuestra conducta sea respetuosa, sea cuidadosa, que nuestro atavío no sea el externo, sino que haya piedad en nuestro corazón, de tal manera que se note en el exterior. Te van a decir, las mujeres no deben usar pantalón. A veces el pantalón es lo más apropiado en ciertas circunstancias para ser santas y prudentes. Entonces, más que el estilo del vestuario, pensemos en lo que significa estar vestidos del nuevo hombre y andar en justicia. Que nuestro atavío sea el interior de un corazón que no está corrompido, que seamos santas. Esta es la idea. Necesitamos renunciar a estilos de vida de pecado para empezar a llenarnos con la palabra del Señor, porque la mujer imprudente cava fosos en su propia casa. La mujer imprudente con sus propias manos destruye su casa. En la historia de los reyes de Israel, Jezabel finalmente termina destruida. Dice que la palabra del Señor que la avientan de la torre y cae y los perros la devoran. Esto lo vas a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 9. Jehú da esa orden a los eunucos, la Así lanzan. es. La lanza de arriba y termina comida por los perros. Y en Apocalipsis capítulo 2 nos está diciendo que el destino también de esta mujer es muerte si no se arrepiente. Y esto es lo terrible, porque habrá mujeres que están actuando en el espíritu de Jezabel, no se están dando cuenta cuál es su destino. Nada corrompido puede entrar al reino de los cielos, y mucho menos nada que está corrompiendo desde adentro el cuerpo de creyentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, el espíritu de Jezabel puede actuar en varones y en mujeres. Y este es el asunto, porque habrá varones que también actúen con un espíritu de seducción, con un espíritu de cortar cabezas, con un espíritu que usa su boca para hacer menos, para destruir y para hablar mal también de otros. Así que tenemos que tener cuidado porque podemos ser muy severos con este espíritu de Jezabel hablando solamente de las mujeres, pero los varones también pueden ser afectados, más si están de alguna manera involucrados en pecados sexuales. Un varón que esté involucrado en pecados de fornicación, de adulterio, de pornografía, va a estar atado a un espíritu de Jezabel y su vida va a dar como fruto los mismos caminos de Jezabel. Y el Señor está llamando a la congregación de Tiatira. Los que están en Tiatiro, los que no tienen esta doctrina, los que
no han buscado las profundidades de Satanás, yo les digo, no les voy a imponer otra carga, porque ya está bastante difícil lo que están viviendo en este lugar y lo que están luchando internamente. Pero este es el asunto, que es necesario retener lo que es bueno, retener lo que es correcto. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora piensa en esto. Si el espíritu de Jezabel tiene que ver con querer destruir la autoridad, cuando nosotros nos libramos y decidimos vivir en fidelidad y estamos bajo la autoridad del Señor, al final de la historia el Señor nos va a dar autoridad. El problema del espíritu de Jezabel es estar queriendo autoridad aquí en la tierra. Y tenemos que recordar cómo es que se obtiene la autoridad aquí en la tierra. El que quiera ser el más grande, aquí en el reino del Señor, sirve. En vez de estar tirándole piedras a los que están en autoridad, en vez de estar tirándole piedra a los que el Señor ha llamado, a los que el Señor ha ungido para cierto trabajo, es necesario servir. ¿Quieres ayudar? ¿Realmente quieres ayudar a tu congregación? Sirve. Sé de los que se ensucian las manos, de los que ponen las sillas, de los que alguien está enfermo y lo visita. Sé de los que llaman a los que no llegan. Busca a los que tienen necesidad. Sé misericordioso, abre tus manos y sirve a los demás. Esta es la forma de ser grande en el reino de los cielos. ¿Quieres autoridad? Empieza sirviendo, empieza por trabajar y ayudar a los demás. Así es como se construye el reino de los cielos. Lo opuesto es el final de Jezabel. El problema con esta iglesia en el versículo 23 es clarísimo, ¿no? Dice que va a herir de muerte. Esta iglesia va a morir si no abre sus ojos a lo que está pasando adentro. Viene un castigo para los que viven de acuerdo a estas malas obras. Y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Y lo terrible es que esta iglesia sabía que algo estaba mal y lo toleraron, no hicieron nada. No reprendieron a esta falsa profetisa. Hay una parte de la congregación que no tolera a Jezabel y va a recibir premio de gobernar con Cristo. La verdad es que como las cirugías a veces duele hacer cirugía, pero a veces es necesario. La mentira es como un analgésico. Momentáneamente ayuda, nos tapamos los ojos y decimos no está pasando nada, pero los efectos secundarios de una enfermedad, un cáncer que no es tratado, es fatal, y eso es lo que dice la historia de Apocalipsis capítulo 2. No nos equivoquemos, no basta ser sincero con Dios, hay que estar en la verdad, hay que vivir en la verdad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura, dice nuestro Mesías. El que hace la voluntad del Padre, ese es el que entrará al reino de los cielos. Porque muchos van a venir, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor va a declarar, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Los que estudian conmigo ya saben qué significa esa palabra en griego. Anomía, sin ley. Nomos, sin ley. Apártense de mí ustedes que practican la ilegalidad. Que el Señor nos libre del espíritu de Jezabel, que el Señor nos libre del nicolaísmo, que el Padre Eterno nos libre de la idolatría, que nos ayude a tener los ojos abiertos para detectar estas cosas. La meta es que seamos una novia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Mientras tanto, en este proceso, mientras llegamos a la presencia del Rey, que el Padre Eterno nos purifique, nos abra los ojos. Y si estamos de alguna manera involucrados en cosas que tienen que ver con el espíritu de Jezabel, seamos honestos, vengamos delante del Señor, en arrepentimiento declaremos, Señor, tú tienes razón, confiesa tu pecado. Hice estas cosas, he hecho estas cosas, no me había dado cuenta, Señor. No quiero estar atado al espíritu de Jezabel, quiero ser libre, no quiero ser un nicolaíta. No quiero estar pensando en la autoridad desde arriba, quiero aprender a servir desde abajo. Padre Eterno, que yo no sea de los seductores que usan su boca para cortar cabezas. Ayúdame a ser de los que levantan y sostienen a aquellos que el Señor está poniendo en una posición difícil de cuidar al rebaño. Y entonces, identificado el problema, podremos quizás ser parte de la solución y ser purificados y recibir los premios, porque la meta es eso, recibir la recompensa. Yo quiero recibir mi piedrecita,
Yo quiero comer del maná, yo quiero tomar del árbol de la vida que estaba negado para mí. Yo quiero estar un día delante de su presencia, yo quiero mirarlo cara a cara. Si esa es tu meta, si esa es mi meta, entonces pongamos atención y pongamos manos a la obra. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Qué tremenda enseñanza la del día de hoy. Escudriñamos bastante. Yo aprendí bastante, reforcé otras cosas que ya sabía, que es bueno repetir las cosas para volver a estudiarlas y recordarlas, porque la mente del hombre es frágil y olvidamos. Por eso el Señor dice, y nos dice que tenemos que estar meditando constantemente, diariamente en la ley. Terminamos de estudiarla y volver a estudiarla. Entonces es necesario volver a tocar estos temas. Qué maravilloso es esta enseñanza y también la advertencia que el Señor nos está dando en esta hora. Y este espíritu de Jezabel, como usted dice, hermana Katy, no tiene que ver con el sexo, no tiene que ver si tú eres mujer o hombre, porque los espíritus inmundos no les interesa si tú eres un hombre o una mujer. Ellos actúan, ellos actúan cuando tú le das chance a eso. En este caso todas esas características claras de cortar cabezas, por ejemplo, pero también fácilmente podría trabajar en un hombre, como usted dice. Y también puedo tomar este espíritu de Jezabel operando en persona, también en un sistema, en una congregación. Por ejemplo, usted explicaba que la fornicación espiritual es la idolatría. Y hay iglesias que enseñan idolatría abiertamente, adorar imágenes, a esculturas, a muñecos de yeso, muñecos de madera. Entonces, claramente nos lleva a la idolatría y nos hace fornicar a nosotros los siervos de Dios. O Por ejemplo, entonces personas. Jezabel no solamente son personas, también son sistemas. Así es, ¿Sí? así es. Entonces, tenemos que tener los ojos abiertos, porque nosotros podemos tener ídolos aún no solo de objetos, sino también de seres humanos que ponemos en una posición de autoridad jerárquica y pensamos que son intocables y que tienen una unción especial y eso estamos observando en muchas congregaciones, ¿no? Y todo lo que dice está bien y no lo pasamos por el filtro de la escritura. Eso es una forma también de idolatría, ¿no? El no tener discernimiento para tomar lo bueno y después ir a la escritura y revisar lo que dice la palabra del Señor. Cuando, cuando, cuando no ponemos atención a estas cosas, podemos hacer ídolos de lo que sea. Y por Exacto. supuesto, cualquier adicción se puede convertir en un ídolo, porque dependes de esa cosa. Cualquier cosa en la que pienses más que en Dios, probablemente es un ídolo. Así es. Totalmente de acuerdo. Es más, lo que usted está diciendo se refiere al nicolaísmo. Poner eminencia a hombres ya generas una jerarquía. Y lo estás viendo por encima tuyo o de una congregación y lamentablemente estás generando ese sistema piramidal y estás cayendo en esa doctrina que el Señor aborrece. Entonces, no, tremenda enseñanza, hermana Katy. Le quería preguntar, hermana Katy, usted va a estar en una gira, ¿cierto? Usted va a estar ocupada este mes de diciembre, ¿no? Así es, diciembre y enero. En diciembre estoy en el norte del país, estoy en San Luis Potosí, ¿Ya? Guadalajara. 15 de diciembre estamos por allá enseñando justamente acerca del amor de Dios y la ley. Esta combinación pareciera en nuestras doctrinas a veces que son cosas distintas, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Amar a Dios tiene que Sí. ver con la ley. Nos vamos a hablar acerca de esto. Y después nos vamos a Panamá y vamos a estar hablando acerca de principios de la fe y profecía. Necesitamos a veces poner el fundamento, poner las bases para poder entender todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Y a veces tenemos que irnos a Génesis para poder entender Apocalipsis. Y de esto vamos a estar tratando 5, 6 y 7 de enero en Panamá. Y mientras tanto nos estamos preparando también para visitar Chile. Pronto estaremos con ustedes también en marzo. Y si el Señor lo permite, en Costa Rica en abril. Y vamos a ver Amén. estas cosas, ¿no? El camino del discípulo. Que el Señor está de alguna manera planteándonos en su palabra, que es una ruta por la que tenemos que andar para finalmente un día poderle ver cara a cara. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo.
No tenemos nada que ver con nuestra justificación, pero tenemos todo que ver con nuestra santidad. Entonces tenemos que Así aprender es. de estas cosas y hablar de estas cosas. Amén. Sí, le preguntaba para saber cuándo iba a tener una ventana así de descanso, estando en su hogar, para poder volver a seguir con estas enseñanzas y no dejarlas a medias, porque muchos hermanos y hermanas han terminado muy bendecidos a través de lo que usted nos ha enseñado, y yo también en lo personal he aprendido bastante, como le digo. Y entonces, para seguir con la iglesia de Sardis, la iglesia después, ¿cuál viene? La de Sardis viene, si Sigue no me equivoco, Sardis y luego sigue Filadelfia. Filadelfia, la iglesia Sí, perfecta. Y después sí, vendría la iglesia de la Odisea. sí. Ese Yo creo que mensaje va a estar podemos fuerte. retomarlo, podemos retomar en enero, ¿te parece bien? El 20 de enero, perdón, sí, 20 de Perfecto. enero. Podemos agendarlo para que sigamos charlando Amén. y completemos las 7 iglesias. Tremendo, hermana Katy, muchas gracias. Que el Eterno le bendiga en grande manera, de verdad, la guarde y que el Señor haga resplandecer el rostro de Él sobre usted y le dé paz. Gracias, Bastián. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Padre les bendiga a practicar la verdad, a vivir en la verdad, a no conformarnos. La vida espiritual es una carrera que se trabaja y se vive de principio a fin. A veces solo nos conformamos con cruzar la puerta, pero el Señor dijo que era un camino que había que recorrer completo. Entonces no te quedes en la puerta, no tiene sentido el, el llevar un título, ¿no?, de creyente, de cristiano, de seguidor del Mesías y no producir el fruto correcto. Y yo creo que tenemos que ser honestos. Tú mismo puedes saber si estás produciendo el fruto del, de la palabra que ha sido sembrada en ti. Si estás produciendo el fruto, entonces deja que el Señor te pode para que des fruto a 100 por 1. Pero si todavía no estás dando fruto y tienes mucho tiempo en el Evangelio, quizá necesitas ser honesto y regresar a los pies del Señor y decirle, yo te había escuchado, pero realmente no te estoy siguiendo, no estoy siguiendo tus pasos y no hay cambio. Si no hay transformación, estamos viviendo una mentira. Y eso sería muy peligroso y muy triste, ¿no? Llegar a la presencia del Señor habiendo creído una mentira, cuando tenemos la verdad delante de nosotros que nos hace libres. Amén. Hermana Katy, muchas gracias por estar junto con nosotros y bueno, la vamos a estar esperando para el 20 de enero 2024, mediante el Señor, obviamente. Nos Y vemos en enero. amén. Igual vamos a tener el pastor Horacio mañana, va a estar explicando el nuevo nacimiento. Ahí vamos a estar Excelente. deleitándonos también con el conocimiento de lo que el Señor le ha entregado al siervo. Amén. Han sido Amén. de Va a mucha estar bendición para muy nosotros, pronto. Qué gozo. para mi esposa, para mí, de verdad. Estamos muy agradecidos. Y toda la gloria y la honra sea para nuestro Señor, pero también queremos Así es. felicitarlo a ustedes como esos siervos que están cumpliendo. No enterraron ese talento, no lo guardaron como esa persona imprudente, ese necio, ¿no? Ustedes lo están trabajando, lo están multiplicando. Y que el Eterno les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermana Amén. Katy. Igualmente, Bastián, bendiciones a tu vida, a tu ministerio, a toda tu audiencia, que el Padre les bendiga y haga resplandecer también su rostro sobre ustedes y tengan paz, tengan su shalom, no les falte nada, que estén completos. Amén. Buenas noches, hermana Katy. Que esté muy Que bien. descanses, Bastián. Gracias.